Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrá, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrá, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas. Sus alas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán. Nueva fuerza. Nueva fuerza tendrá. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza. Los que esperan en Jehová. Una vez más, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas. Sus alas levantan. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza. Vamos subiendo a la gloria. Vamos llevando la cruz. Cristo es nuestra victoria. ¡Ya vivo!
vamos subiendo, vamos subiendo a la gloria. Cristo es nuestra victoria. Ya vivo en plena luz. Ya viene la recompensa. Con él yo me voy a ir. Y solo es para partir. Ya viene. La mesa ya está servida y solo espera por ti. Vamos subiendo a la gloria. Vamos llevando la cruz. Cristo es nuestra victoria. Ya vivo en plena. Vamos subiendo. Vamos llevando la cruz. ¡Ya vivo! Ya viene la recompensa. Con ello me voy a ir. ¡La mesa! ¡Gloria! ¡Ya viene! Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Y yo le espero en obediencia y oración. Oh, si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Oh, si él viene, viene Jesús. ¡Qué gloria es saber que de esta tierra nos vamos al hogar! Viene Jesús, qué glorioso es saber. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Y yo lo espero en obediencia y oración. Oh, si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Oh, si él viene, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. ¡Por esta calle! ¡Calle de oro! Por esta calle yo voy a caminar. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén. Por esta calle yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Por esta calle yo voy a caminar. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén,
qué bonita eres. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tu camino, Rey de los santos. ¡Rey de los santos! ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, amén, amén. Dame a Dios y dale gloria. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente. Aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Pues solo tú eres santo. Vendrán y te adorarán. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, Porque tus juicios han llegado. y adorar a aquel que hizo y la tierra y el mar y la fuente. Aleluya, amén, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, Porque tus juicios han llegado. y adorar a aquel que hizo y la tierra y el mar y la fuente. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, amén, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. El único digno de recibir la gloria y alabanza del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Joana, me congrego en el Tabernáculo de Benicé, mi pastor es Osvaldo Tona. Yo vengo a hablarle como, por la gracia del Señor estoy aquí, vengo a hablarle como
las maravillas del Señor. Vengo a hablarle de las maravillas del Señor, lo que ha hecho el Señor en mí, cómo lo conocí. Bueno, yo llegué aquí buscando sanidad para mi hija, que por la gloria y la honra del Señor, ella está sana, gracias al Señor. Bueno, ese día tuve una experiencia personal con el Señor. Era algo que solamente como un secreto entre el Señor y yo. Ese día fue una experiencia total, algo increíble, porque yo sentí cuando el Espíritu del Señor bajó y me hizo pedirle perdón, de verdad, perdón por lo que yo había hecho. O sea, quedé totalmente, las maravillas del Señor, ¿verdad? Porque eso, y entonces me hizo pedirle perdón, algo que yo no me imaginé, era algo que es entre Él y yo. Y por eso yo vengo a testificar, porque Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, un Dios. Y bueno, de esa vez el Señor empezó a lidiar conmigo. Mi hija aceptó al Señor desde que el Señor la sanó. Entonces ella llegaba de aquí de la iglesia, empezaba a hablar las cosas del Señor, las maravillas del Señor. Hablaba que venía algo grande. Yo las veía que hablaban con gozo, algo que entonces eso me llenaba. Yo decía, no, yo quiero estar ahí. Yo estaba cuando ellas llegaban de aquí de la iglesia, ellas llegaban a hablar maravillas del Señor, y yo empezaba a poner mi oreja a un lado, a mis oídos, y yo escuchando y ellas hablando. Yo dije, Señor, yo quiero estar ahí. Y de esa vez también el Señor siguió lidiando conmigo. Yo escuchaba los servicios, el Señor me hablaba, era para mí lo que Él hablaba, o sea, era para mí, pues. Y cada día eso me iba más motivando, ver sus cosas, sus maravillas, y entonces, bueno, hasta que lo acepté. Y aquí estoy, tengo 1 año y como 6 meses sirviéndole al Señor. Y mi vida ha sido, desde que acepté al Señor, ¿cómo le digo? El Señor me ha dado lo que yo necesitaba. Yo era una mujer muy amargada, sentía que nadie me quería. Pero yo ahorita entiendo que era el Señor lidiando conmigo. Por eso yo sentía un vacío, sentía que nadie me quería. Yo me acostaba brava, me levantaba igual, yo no tenía paz, y tenía un odio contra alguien que ahora, por la gracia del Señor, yo era el mismo diablo que me tenía, que el Señor lo reprenda, me tenía en esa cosa, odiando a alguien sin necesidad, sin motivo, pues. Por la gracia del Señor, yo ahora veo que, o sea, era sin motivo, pues, el mismo diablo que pone a uno en esas cosas. Entonces yo ahora, por la gracia del Señor, yo conozco al Señor, le puedo asegurar que el Señor es un Dios vivo, vivo, un Dios que perdona, que da amor, que nos llena. Yo tengo 1 año aquí, 1 año y 6 meses, y yo desde que me entregué al Señor, yo vengo aquí, yo no, todo el tiempo yo me voy llena, estoy en mi casa igual. Y no soy yo, de verdad, el Señor me transformó totalmente, yo estoy agradecida con Él. Yo no sé si el Señor es que me dio un don de llorar, pero yo cuando llego aquí, yo me arrodillo, le pido perdón al Señor, pero es por lo que Él hizo por mí, yo me pongo a ver lo que yo era y a lo que soy ahorita, y Dios, no tengo con qué pagarle al Señor lo que ha hecho por mí. Y como yo no sé, y amigo y amiga, si usted se siente así como me sentía yo, sola, siente que nadie la quiere, siente que no siente paz, ese es el Señor lidiando con usted, porque así fue conmigo y yo lo acepté, y mire, ahora soy feliz porque soy una nueva criatura, lo puedo decir. Y le aseguro que el Señor es un Dios vivo, un Dios
que perdona, un Dios que te da el amor que tú buscas, un Dios que yo veo sus maravillas. Yo día a día yo veo sus maravillas. Y ahí está en la Biblia, yo leo la Biblia, veo cómo Él me habla, todo es algo hermoso, 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 muy hermoso. Y yo lo invito para que si usted se siente así como yo me sentía, ese es el Señor lidiando con usted. Venga y Él le va a dar esa paz que necesita. Yo lo invito para que venga. Y si usted de verdad usted está así, mire para arriba, que arriba hay un Dios, lea la Biblia y Él se encarga de lo demás. Clame a Él y Él se encarga de lo demás. Y verá que tendrá esa paz, esa felicidad que yo tengo. Y aquí estoy sirviéndole al Señor, alegre, feliz, agradecida. Yo estoy muy agradecida del Señor. Yo me pongo a pensar, me pongo a meditar en lo que el Señor, de donde el Señor me sacó y donde estoy ahorita y tantas cosas que he recibido del Señor. A veces me vienen aflicción y broma, pero yo me pongo a pensar en lo que el Señor ha hecho conmigo y me vuelvo a levantar y vuelvo. Mire, el Señor es un Dios vivo que es tan real que yo le voy a contar. Yo cuando estaba orando ahí, a mí me sucedió que sentía que mi corazón se llenaba y se llenaba. Y yo dije, Señor, que se llene, no me importa. Yo sentía que el corazón me iba a explotar, no sé. Yo dije, Señor, no me importa. Es tanta la convicción que no me importa, que es tanta la convicción que el Dios es un Dios vivo, que no me importó. Señor, si no me importa, si mi corazón explota, porque yo sé que tú estás conmigo y sé que si mi corazón explota, que yo estoy segura dónde estoy parada. Por eso los invito, amigo, amiga, aquel que esté así, angustiado, sin vida, así como estaba yo, pues venga que el Señor el Señor la va a recibir y le dará esa paz que necesita. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y todas las personas que me puedan estar viendo en este momento. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartir un testimonio de cómo el Señor me suplió zapatos, muchos zapatos, gracias a Dios. Y bueno, todo empezó para que me puedan entender, todo empezó cuando me fui a trabajar a Caracas, ¿verdad? Yo me fui por mi propia cuenta, no era la voluntad del Señor que yo me fuera, pero aún así yo me fui, pues porque a veces uno quiere como justificar las cosas, pues yo no voy a hacer nada malo, yo estoy trabajando y Dios sabe. Estando allá en Caracas al principio me fue bien, después me cambiaron a Maracay, para resumirlo un poco, me cambiaron a Maracay y en Maracay no me fue muy bien. Pero ¿qué pasa en Maracay? Que en Maracay, al lado donde yo estaba trabajando, hay una zapatería, donde venden zapatos de mi talla, que son difíciles de encontrar por el precio y por la talla, pues, porque yo calzo 50, entonces, ahí había zapatos deportivos, casuales, y yo dije, oye, aunque no me esté yendo muy bien aquí en Maracay, yo dije, yo voy a como aguantar, a sobrellevar lo que me está pasando aquí, para no irme derrotado, por lo menos para irme con un par de zapatos. Resulta que no me funcionó, por más que yo traté de sobrellevar las cosas, no me funcionó, pues me fue muy mal. Y antes de yo venirme, yo me quedé en esa vitrina un rato mirando los zapatos y así pues como resignado, como hasta malcriado con Dios, que le pido perdón a Dios por eso, pues. Y yo dije, bueno, pero si yo no estoy haciendo nada malo, si yo simplemente me vine a trabajar, yo no ando haciendo nada malo, porque las cosas no se me dan. Y bueno, nada, me vine así, pues, así malcriado con Dios, con una mala actitud que no se debe hacer. Más bien Dios en su misericordia ha sido mucha conmigo y yo me vine, pues. Yo dije, listo, me encierro en mi cuarto y paso la depresión, porque también estaba pasando por eso, pues, ha pasado por eso a través de varios meses, pues, aunque he tratado que los demás no se den cuenta, he pasado por depresión, por mucha ansiedad, pero el Señor está ahí conmigo, pues ayudándome, dándome la victoria. Pasa que bueno, ya llego aquí a Barquisimeto, me toca hacer como un flete de una cocina, de donde yo vivo hacia donde está mi hermana Emily, que queda retirado, pues. Yo voy caminando y en el trayecto me la encuentro a ella y yo le digo,
Emily, así, pues yo también estaba así como triste, pero le dije, así como le dije, así fue como natural, pues fue como que lo dije sin pensarlo. Emily, hazme un video aquí, Emily. Y Emily me dijo, no, 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 no te da pena que va pasando gente. No, hazme un video. Quien quita a alguien, alguien lo ve por ahí, me ayuda con unos zapatos en el nombre de Dios. Haceme el video, le dije, le insistí. Y Emily, bueno, Naxon, bueno, y me lo hizo. Me hizo ese video, yo lo publiqué. Y a través de ese video pasa que yo no, obviamente no pensaba, yo no lo tenía planificado, ni mucho menos. Pasa que bueno, que Dios permitió que ese video se hiciera viral, que muchas personas lo vieran y me empezaron a escribir, me empezaron a mandar mensajes para apoyarme con los zapatos. Y yo ahí veo al Señor, porque no solamente es que me digan, mira, le voy a mandar un par de zapatos, sino gente que uno ni siquiera conoce, gente que ni siquiera la foto o el nombre, mándeme la dirección, yo le mando el par de zapatos o le mando un pago desde aquí para que usted compre los zapatos. O sea, gente que se interesó en que no me quedara apretado, en no importa el precio, no importa el precio, ore por mí, más bien me decía, no se preocupe, no me diga mi nombre, ore por mí, personas anónimas, ore por mí, no diga nada. Y entonces yo veo a través de todo eso que me pasó, que Dios me ha provisto, ya van 9 pares de zapatos, gracias a Dios, y veo la gloria de Dios, como Dios ha tocado a esas personas, pues, y me ha dado una lección a mí también, pues, que no es por mi fuerza, no es por mi voluntad, no es la manera de uno hacer las cosas. Entonces a veces queremos como entregar la voluntad a Dios, pero un 50%, y no queremos dársela al 100%. Yo creo que eso ha sido uno de mis grandes batallares, pues, a través del tiempo, pues, en darle la completa voluntad al Señor. Pues entonces quiero también dar esta reflexión, pues, que no lo hagamos, pues, no le demos ni un 50, ni un 70, ni un 80, hay que entregarle la voluntad completa al Señor. Porque, mira, yo sin trabajar, sin tener un trabajo estable, Dios me ha provisto ya 9 pares de zapatos, y lo veo ahí, pues, lo veo ahí porque son personas que no me conocen, veo como Dios ha tocado a esas personas. Lo digo una vez más, veo su mano poderosa y veo su misericordia, pues, porque a pesar que yo me vine malcriado, yo no quería orar, yo no quería saber nada, pues, porque a veces a uno le va mal y pasa que uno quiere pagar todo, o sea, quiere como echarle la culpa a Dios, y resulta que no es consecuencias de lo que uno mismo ha hecho, porque si yo me fuera ido con la voluntad de Dios, Dios me hubiese respaldado. Pero como yo me fui queriendo justificar con un trabajo, el irme, el no estar haciendo nada malo, bueno, así no resultan las cosas, pues. Entonces, bueno, mis hermanos, quería como contar el testimonio, me disculpan si me extendí, quise ser lo más preciso posible. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos, los que me puedan estar viendo. Y recuerden algo muy importante, entregarle la voluntad completa al Señor Jesucristo, que Dios siempre provee en el momento que menos lo pensamos. Dios abre la puerta. Mira, he sido testigo a través de estos meses, como Dios me ha suplido de una manera sobrenatural en mi vida. ¿Verdad? No hay palabras para expresar cómo Dios se ha glorificado en las necesidades que he tenido estos meses sin un trabajo estable, con la economía como está. Dios no le importa eso, ni cómo esté el dólar, ni la economía. Dios, cuando va a suplir, suple. Y estoy muy agradecido con mi Señor Jesucristo por eso. Bueno, sin más que decir, Dios me los bendiga. Me despido, Naxon Colmenares por aquí. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Las 3 etapas de la redención, parte 4. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio nuevamente poder estar delante de la presencia de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo y precioso nombre, sabiendo que el Señor nos guarda. Él es nuestro guardador. Como dice la Escritura, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso usted y yo estamos confiados en el Señor. Usted y yo tenemos nuestra confianza en lo que Él ha dicho. Porque lo que Dios habla, eso es una revelación. Lo que Dios habla es un así dice el Señor. ¿Sabía usted eso? Porque Él no puede retraer sus palabras.
Cuando Él dice, son benditos, son benditos. Yo los guardo, el Señor nos guarda. Hay una palabra que está por encima de todas las cosas, que es su palabra. Así que usted y yo descansamos en Él. El Señor dijo, el Señor reveló, el Señor mostró. Cuando hay esa convicción en nuestro corazón, hermano, descansamos en Él. Simplemente, no como dice la Escritura, y eso es algo que nosotros lo sabemos, lo que dice la Escritura en el Salmo 91, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, imagínense, 1,000 y 10,000, 11,000. Pueden caer 11,000 a sus lados y a usted no lo va a tocar. ¿Por qué causa? Dios envía sus ángeles. Eso es lo que dice la Escritura, que Él envía los ángeles, sus ángeles, para aquellos que serán herederos de salvación. Así que nuestra confianza no está puesta en algo humano, en una organización, no. Nuestra confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, el que tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando usted viene al Señor, usted viene confiado de que Dios lo va a perdonar, porque somos ¿qué? Administrados a través de la predicación de su palabra. Dios nos dice primeramente cuál es nuestra condición delante de Él, hablando de lo que es la redención, cuando nosotros podemos entender por revelación, porque lo podemos entender de una manera natural. Sí, somos redimidos por la sangre de Jesucristo, cosa que es una verdad, pero eso tiene que ser una revelación en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar ciertos de Dios. No es algo que usted dice, bueno, yo lo creo porque la Biblia lo dice y pareciera algo correcto, cosa que es correcto en realidad, pero hay una profundidad cuando te dice eso. Yo lo creo porque la Escritura lo dice. Yo lo creo porque el profeta de la edad habló por la revelación. Era el Espíritu Santo hablando a través del profeta, cosa que es verdad. Todo eso está verdad. Todo eso es verdad. Pero hay una convicción cuando usted lo comprueba. Por eso es que la Escritura nos dice que debemos comprobar cuál sea, experimentar, comprobar, dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando usted está escuchando que el Señor lo perdona, cuando usted se arrepiente, usted lo lee en la Biblia y hay una seguridad y una certeza de lo que Dios escribió, porque fue el Señor quien escribió la palabra. Recuerde lo que dice la Escritura, los santos hombres de Dios hablaron. Ellos hablaron, ciertamente, pero inspirados por el Espíritu Santo. No fue una inspiración humana. Yo puedo tener una inspiración humana y decir ciertas cosas, pero cuando es Dios hablando, no es el hombre. Simplemente es el instrumento, es Dios a través del hombre trayendo un mensaje. Es decir, ese hombre se convierte en un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Recuerde que hay ángeles terrenales y hay ángeles celestiales. Así que el predicador se convierte ¿qué? En un ángel terrenal dando un mensaje. ¿Pero qué dice el mensaje? Lo importante no es el mensajero, no, eso está bien, gloria a Dios, Dios envía un mensajero, Dios envía a sus mensajeros hoy, los predicadores. Esos son los profetas de hoy, dice la palabra del Señor, aunque hay un ministerio, siempre aclaramos esto, establecido en Efesios 4:11, donde uno de esos ministerios es el del profeta. Pero Dios tiene sus predicadores que son los profetas de hoy. ¿Por qué son los profetas? Porque hay alguien detrás de ese predicador trayendo un mensaje. ¿De dónde viene el mensaje? De Dios. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué dice Dios? Cuando nosotros tenemos esa claridad, estamos atentos, estamos en la expectativa de que Dios ha enviado un mensaje para hoy, usted dice, yo quiero saber qué dice el Señor. Como dijo aquel hombre que dice, mi Señor a su Señor. Entonces, cuando nosotros estamos con esa convicción, es algo que usted ha comprobado, Dios se lo ha demostrado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a cada uno de nosotros? Nosotros tenemos experiencias personales y podemos decir, Dios me dijo esto y se cumplió. Dios me prometió esto y se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque fue Dios quien lo habló. Entonces, cuando nosotros tenemos la convicción de que, como dice la Escritura, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano y hermana, hoy nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios sigue hablando. Usted no le puede poner un bozal al Señor y decir, bueno, el Señor ya habló por la Biblia, habló por el mensaje y ya no hay más mensaje para cada uno de nosotros. Un momento, dice la Escritura, que eso es una Escritura tan conocida por nosotros, que es Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas
son para vosotros, para vuestros hijos por siempre. Así que como hemos sido redimidos, Dios, el Señor, envió a su Hijo unigénito para pagar el precio, un precio demasiado alto. Era la carga del pecado del mundo sobre los hombros de nuestro Señor, pero Él vino a pagar ese precio y murió por causa de cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Dónde nos identifica a nosotros la Escritura? Estamos muertos, y muerto es separación. La palabra muerte significa separación eterna de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que nosotros no podíamos tener acceso al cielo. ¿Por qué causa? Por nuestra condición. Por eso Él se vistió de carne como cada uno de nosotros, como dice la Escritura, un redentor semejante a nosotros, pero sin pecado. El Señor vino limpio, perfecto. Por eso Juan el Bautista ya en el río Jordán le dijo, tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ir a ti. ¿Pero qué le dijo el Señor? Lo mismo que nos dice hoy. Juan, María, Pedro, nos conviene cumplir toda justicia. A usted y a mí, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, nos conviene cumplir lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Porque fue el Señor el que habló. Él dijo, el Señor dijo. Entonces nosotros somos ¿qué? El pueblo elegido de Dios. Nosotros lo identificamos como la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, pero somos los hijos que vamos a dar a conocer al Señor en este mundo. Allá en el aposento alto bajó el Espíritu Santo y ellos dieron a conocer el poder de Dios. Ellos quedaron sorprendidos y ellos dijeron, pero ¿de dónde tienen tanta letra estos hombres? Porque sabían que eran sin letra e ignorantes, pero algo más ignoraban ellos, que era Dios en ellos manifestándose. Por eso Dios ha hecho esta preparación de esta redención, como es el título del tema, las 3 etapas de la redención, porque Dios primero nos redime, nos limpia, nos compra a precio de sangre. Usted acepta el pago, usted se arrepiente, el pago se hace efectivo en usted y Dios lo limpia, Dios lo perdona, Dios le da luego el Espíritu Santo para que more en usted su naturaleza. Porque ¿qué es lo que dice el Señor de nuestra naturaleza? No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ni siquiera lo intente hacerlo de una manera natural, porque no se puede hacer. Nosotros no podemos tener nuestra vida totalmente en santidad sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la nueva criatura que va ahora ¿qué? A sujetar a este hombre de carne que está viciado a los deseos del error. Entonces, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, empieza a formarse en usted la nueva criatura y empieza a formarse ¿qué? Los caracteres del Señor en usted. Fe, virtud, ciencia, templanza, lo conocemos cada uno de ellos, y empieza a manifestarse, se debe manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, ya lo sabemos todo, porque usted necesita hallar su lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, y lo ponemos, o sea, nosotros en nuestra mano derecha tenemos 5 dedos, pero cada uno ocupa el lugar por el cual Dios lo puso ahí. Imagínese el dedo gordo en el dedo mayor. No, Él no va a hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque está fuera de lugar. Entonces Dios va revelando a cada uno de nosotros nuestra condición, pero necesita que nosotros estemos preparados para recibir su orden. Dios sigue dando órdenes hoy. Usted y yo tenemos que tener la visión correcta. ¿Cuál será la visión correcta? Es la visión del Señor. Esa es la visión correcta. Que nosotros podamos verlo a Él, moverse, identificarlo en la estructura de la iglesia. O sea, tiene que haber en nosotros el discernimiento. Uno de los
9 dones del Espíritu, discreción de espíritu, discernimiento para poder identificar el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, seremos engañados. Pero cuando usted lo identifica y usted dice, es el Señor, mire, eso es de beneficio para usted, porque ahora usted puede recibir lo que Dios ha enviado a la iglesia. Pero es un proceso que Dios nos va llevando. Y hemos estado hablando sobre este tema, las 3 etapas de la redención. Y es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es redención? ¿Dónde nos coloca? ¿Qué obra manifiestan los redimidos? Fíjese. Aquí hay 3 preguntas y las hemos estado trazando en estos 3 últimos programas. Y fíjese, vemos algo aquí importante. Fíjese, lo que es el concepto, la definición de lo que es redención. Fíjese, se lo voy a leer. Es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio o sacrificio. No es solamente liberación, sino volver a su posición original. Así que el Señor ha venido a través de las 7 edades de la iglesia, lidiando con un pueblo, llevándolo a la perfección. Pero vemos en las 3 últimas edades, hablando de Lutero, Wesley, y aquí nosotros en esta última edad de la Odisea, Dios utilizando al mensajero de la edad para llevarnos a una completa y total redención. Sabe que Dios no va a esperar menos de nosotros, sino manifestarlo a Él en plenitud. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que sea Jesucristo nuevamente en la tierra. Dios no espera menos de nosotros. A la edad de Lutero, el justo por su fe vivirá. Fíjense, ellos manifestaron, allá hubo novia, como no hubo iglesia también. Y bueno, estaban los incrédulos, pero también hubo la novia. Y la novia manifestó lo que le fue revelado. El justo por su fe vivirá, pero es solamente en justificación. Eso es lo que significa las 3 etapas de la gracia, cada uno cumpliendo cada etapa. Fíjese lo que es el plan de redención del Señor. Entramos ahora ¿a qué? A Wesley, que es santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué sucedió a ellos? Manifestaron lo que ellos, o lo que Dios les reveló a ellos. Hubo la novia quien lo manifestó a él con la luz que ellos tenían. ¿Y qué sucedió? Cumplieron lo que les fue revelado. Ahora nosotros venimos aquí en bautismo del Espíritu Santo. Dios nos da el bautismo del Espíritu Santo y ahora Dios nos lleva a una completa y total redención donde usted y yo podemos tener toda la palabra revelada. Dios envió un profeta con un mensaje. ¿Qué dice ese mensaje? ¿A dónde nos coloca ese mensaje? Para los redimidos de hoy. Porque hoy decimos tenemos la luz completa, cosa que es una realidad. Nosotros no estamos en la condición de la Odisea, cuitada, pobre, ciega y desnuda. Aquella que dice yo no tengo necesidad de nada de eso. Aquella iglesia que dice, aquella iglesia de la Odisea que dice, no, yo no tengo necesidad de los dones espirituales. No, eso es en el pasado. No, los ministerios, ya Dios envió un profeta. Déjeme decirle, no está en la condición que debe estar la novia. ¿Por qué causa? Porque Dios no desecha nada. Nosotros no podemos adelantarnos saltándonos pasos en plural. No, usted y yo, Dios nos da, digamos, ese beneficio, porque don es un regalo. Dios nos da ese beneficio a cada uno de nosotros para que la iglesia sea beneficiada de ello. Dios nos da el ministerio quíntuple en operación para que la novia sea perfeccionada. ¿Cómo podemos obviar eso? Recuerdo un mensaje que yo prediqué. Llegaremos a perfección evadiendo su palabra. No, un redimido que ha sido redimido,
que ha vuelto, como dice aquí, lo que significa la expresión o el significado de la palabra redención, volver a su posición original, a que no solamente, como dice aquí, no es solo liberación, sino volver a su posición original. Usted está volviendo a lo original. ¿Y qué es lo original? La Biblia habla de que Adán era un Dios. Sí, nosotros lo vemos en la Escritura. El profeta Eledad lo habla, como él era el Dios de la tierra. Pero estaba ¿dónde? En su posición original. No había nada que interrumpiera la conexión de Dios con el hombre. Ahora nosotros estamos siendo redimidos. Recuerden que aún estamos en este cuerpo de carne. Y este cuerpo tiene que ser redimido. Ahora, el Señor le dio una advertencia allá a Adán de que no comieran de ese árbol, porque el día que comieren, ese día morirán. Y ciertamente, como Dios cumple su palabra, ese día murieron. Y lo podemos ver de diferentes maneras. Usted lo puede ver como usted quiera. Bueno, fíjese, ese día, un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, el hombre más viejo sobre la tierra, que fue Matusalén, vivió 969 años. No cumplió el milenio, el día que es lo que significa para el Señor. Pero ese día entró la corrupción. Pues Dios lo puede ver de diferentes maneras y está correcto. Porque ese día entró la muerte. Cayeron de la posición en la cual Dios los había colocado. Y empezó ¿qué? La corrupción. Ahora Dios no nos dejó a ellos en esa condición. Vino, los limpió, vino, los vistió, mató a aquellos animalitos, cosa que dramatiza el profeta de la edad, y los vistió. El profeta de la edad dice que oía cómo al caminar sonaba la sangre, chasqueaba la sangre. Cada vez que daban paso, la sangre, un animalito inocente muriendo por ello, pero eso cubría solamente el pecado. Ahora nosotros tenemos ese sacrificio aquí en aprobación, ese sacrificio perfecto, el Cordero. Por eso Juan lo identifica. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando somos compungidos, como dice la Escritura, allá en Hechos capítulo 2, versículo 37, ellos escucharon el sermón, ellos vieron. Y hubo diferentes opiniones en cuanto al suceso del acontecimiento que había sucedido allá en la iglesia primitiva. Bajó el Espíritu Santo, vieron, dice la Escritura, que se manifestaron los dones espirituales. Ellos estaban sorprendidos, atónitos por lo que estaba sucediendo, pero hubo diferentes opiniones. Y dijeron, ¿qué es esto? Unos dijeron, estos están llenos de mosto, están borrachos. Pero unos, cuando escucharon el sermón de qué era lo que había sucedido, Pedro, lleno del Espíritu Santo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, lo llevaron ¿qué? A la profecía. ¿Y qué decía la profecía? En Joel capítulo 2. Después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué sucedió? Ellos vieron el cumplimiento de esa escritura. Y ellos compungidos porque estaban escuchando la predicación de Pedro y de los apóstoles, eso los llevó a tomar una decisión. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos fueron sinceros. ¿Qué haremos? Porque si es verdad lo que ustedes están diciendo, nosotros matamos al Santo de Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro, un hombre lleno con el Espíritu Santo, no lo saca de la palabra, sino que lo identifica a la solución del problema del pecado. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, que eso es lo que significa acto para un servicio, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor tu Dios llamare. ¿Es usted un llamado del Señor? ¿Dios lo ha llamado? Entonces tenemos que manifestar el poder vivificador. Y entrando en esta tercera etapa de la redención, fíjese, ya hemos visto la primera, que es el sacrificio de la cruz del Calvario, el justo muriendo por los injustos, Dios perdonándonos de nuestro
pecado. Recuerde que nacimos en pecado. El salmista dice que en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué causa? Ya lo sabemos. El hombre no iba a nacer por el sexo, sino que iba a nacer por la palabra hablada. Pero vino el hombre y cambió el programa de Dios. Puso un sustituto. Dios no acepta sustituto. ¿Y qué sucedió? Eso se convirtió en un pecado. Pero vino la solución del pecado, lo redimió. Por eso cuando el Señor resucita, dice la Escritura, subiendo a lo alto, Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad a los que estaban cautivos. Recuerde que se bajó al infierno a predicarle a las almas encarceladas, a testificarle que Él era lo que habían hablado los profetas de la antigüedad. ¿Qué sucedió? Le arrebata las llaves al diablo del infierno, sube ahora al paraíso que estaba encima del infierno y se lleva a los que estaban cautivos ahí, los que habían muerto creyendo en el Señor, pero estaban ahí cautivos. Era necesario que el Señor los llevara, se los llevara de ese lugar. Supuesto que dice Escritura, subiendo lo alto, llevó cautiva a la cautividad los que estaban cautivos ahí y dio dones a los hombres. Quisiera leer una escritura que es Efesios capítulo 4, el versículo 30, un solo versículo de la palabra para que le demos el desarrollo con la ayuda de nuestro Dios a esta tercera etapa de la redención del cuerpo. Porque Dios no pierde nada. No, que el cuerpo se lo come los gusanos. Sí, eso puede ser una verdad. Pero de la partícula microscópica, creo que la partícula más pequeña que existe es el átomo. Creo, estoy casi seguro. Creo que es el átomo, la partícula más pequeña que existe. Bueno, del átomo que queda de los hombres y mujeres que han muerto creyendo en la resurrección, Dios lo va a levantar de ahí. Porque esta carne va a sufrir una transformación. Eso es lo que dice la Escritura y nosotros lo creemos porque somos creyentes. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no contristéis, es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, el Espíritu Santo, para el día de la redención. ¿Cuál es ese día de la redención? Hablando de la redención de este cuerpo, donde llamaremos a los hermanos y hermanas que están en los sepulcros. ¿Y qué dice la Escritura? Que seremos transformados. El profeta dice que seremos como electrificados en un abrir y cerrar el ojo. A la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que nosotros lo creemos porque somos creyentes. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre amado, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre Celestial, porque verdaderamente, Señor, vemos a través de tu palabra, Padre amado, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, Padre amado, trayéndonos, Señor, a revelación tu palabra, Señor, porque ¿qué podemos hacer, Señor, sino a través, Señor, de este crecimiento espiritual, Padre Celestial, de esta redención, Señor, que tú has hecho, Padre amado, estas tres etapas, Padre Celestial, no perdiendo nada, Señor, Padre amado, sino, Padre Celestial, con cada uno de nosotros, porque tú nos ayudas, Señor, a seguir adelante, a vencer, Señor, este mundo de pruebas, lucha, Señor, aflicciones, Padre Celestial, Señor, tú nos ayudas, Señor, tú nos das gracias, Señor, para seguir adelante, sin mirar atrás, como dice la Escritura, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos, pero dice tu palabra, Señor, que nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma, Señor.
Ayúdanos en esta hora, Señor. Revélanos tu palabra, Señor Padre amado, para que podamos ver tu lidiar, tu mover a través del Espíritu Santo, Señor. Trayéndonos a claridad tu palabra para que demos ese paso de la perfección, Padre amado. Porque tú esperas que nosotros, Señor, Padre amado, lleguemos a la perfección. Tú no esperas menos de nosotros, sino que seamos perfectos, que alcancemos la madurez para el cual hemos sido llamados, Señor, y es manifestarte, Señor, a ti. El mundo, Señor, clama, Padre Celestial, oh Señor, por la manifestación de los hijos de Dios. Tu palabra dice que el mundo gime, la naturaleza gime, los animales gimen, porque tú, Padre Celestial, Señor, transformes nuevamente este mundo y volvamos a nuestra posición original. Te damos la gloria y la honra, Señor. Revela tu palabra, Padre Celestial. Si hay algún enfermo, Señor, en esta hora, reciba sanidad por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro, Señor, por unas vidas, Padre Celestial, oh Señor, que están hospitalizadas, Señor, 2 vidas de hermanas de un amigo, Señor, para que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, dándole sanidad completa y total para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, quisiera leerle otra escritura que es Primera de Tesalonicenses, que era lo que estamos hablando, una escritura muy, muy conocida por cada uno de nosotros, versículo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, porque nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Eso es para nosotros, eso es algo que usted y yo tenemos que siempre tener presente. Dios está hablando, administrando hoy. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, que los que están en los sepulcros, nosotros decimos, bueno, se murieron. No se murieron. Simplemente durmieron para estar con el Señor. Fueron sacados de esta dimensión. Pero ellos no están muertos. Ellos están vivos. Ellos están esperando por cada uno de nosotros hasta que entre el último. Imagínense. Para que se efectúe entonces la tercera etapa de la redención. Y aquí lo dice claramente, fíjese. Que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos que Jesús murió? Seguro. Y resucitó. Nosotros también creemos que Jesús resucitó. Fíjese. Así también traerá Dios, Él es el Señor el que lo va a hacer, traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, esto es un así dice el Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, yo no le delega esto a nadie, Él es el que hace la obra. Porque el mismo Señor, con aclamación, el mensaje de la hora, fíjese, con voz de arcángel, esa es la resurrección de los muertos. Y con trompeta de Dios, ese es el sube acá, llamándonos el Señor, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos o los que quedamos juntamente con ellos, hay unidad, Dios uniendo a su novia, la que está dormida y la que está viva, uniéndonos en un solo cuerpo. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Fíjense lo que hace el Señor. Dios va a efectuar una resurrección. Ahora, ¿qué hará el Señor? ¿Con qué cuerpo se van a levantar ellos? ¿Cuerpo glorificado? Un cuerpo que ha sido transformado. Ahora nosotros que estamos vivos, que estamos en este cuerpo de carne, esto va a sufrir una transformación. Es la composición de dos palabras. Transforma, cambio de forma. Nosotros seremos revestidos con un cuerpo espiritual. Pero este cuerpo no lo desperdicia el Señor. Con Dios no hay pérdida, hermano y hermana. Por eso el Señor nos habla, que nos dice que este es el templo del Espíritu Santo, donde mora Dios. Por eso tenemos que cuidarlo. Por eso que la Escritura nos dice, lava vuestro cuerpo con agua limpia. ¿Por qué causa? Porque el Señor quiere que usted y yo hagamos su voluntad. La voluntad de Dios no es forzada. No. La voluntad de Dios es algo que se manifiesta solamente en los redimidos. Por eso usted mortifica la carne, porque la carne siempre va a alar a las cosas de la tierra. Pero hay una lucha entre el hombre espiritual, el que ya ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay una lucha, son dos seres peleando en este cuerpo, el cuerpo de carne llamando a las cosas terrenales. El cuerpo de carne no quiere hacer la voluntad de Dios, se quiere quedar durmiendo, está cansado, tiene hambre, está fastidiado, tiene sueño. Está en un culto y estás dormido, está en un culto y estás distraído, está en un culto y estás pensando en cualquier cosa menos en lo espiritual. Ese es el cuerpo de carne. Pero el hombre espiritual, que es el que tiene el dominio, el que puede doblegar este cuerpo natural, está mortificándolo y está anhelando las cosas del Señor. Por eso el cuerpo que está formándose dentro de usted está poco a poco tomando el lugar de este cuerpo de carne, hasta que va a llegar un momento en la resurrección que será cambiado. Ahora no será el hombre que le da sueño, el hombre que se fastidia en un servicio, no. Usted, por eso el profeta le decía esta expresión: si el Espíritu Santo está en usted, usted casi no puede esperar que se abran las puertas de la iglesia. Usted estará ahí. Porque hay algo, hay un anhelo, hay un deseo. Hay algo que lo atrae a usted a estar en la presencia del Señor. Por eso un hombre redimido por el poder del Espíritu Santo anhela. Por eso que fíjese, y un hombre como David, un hombre conforme, ¿cómo no? Conforme al corazón de Dios, decía: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es tremenda expresión. Pero era el Espíritu Santo sobre ellos. El sacrificio del Cordero todavía no había venido, recuérdelo. Era sobre ellos el Espíritu Santo, sobre todos los grandes hombres de la antigüedad, pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a su presencia hoy? Nosotros tenemos que estar en la capacidad espiritual, en la visión de la atalaya, con la mente de Cristo, de verlo a Él moverse, pasearse en la estructura de la iglesia. Porque muchas veces no lo vemos, porque estamos distraídos en las cosas del mundo. Y eso es lo que, ¿qué nos hace eso? Nos aleja del Señor. Por eso Dios no siempre nos
dice, orad y velad. Por eso Dios dice, oren. Eso es un llamado de parte del Señor, eso es el deseo de parte de Dios. Oren. Cada uno de ustedes oren en su presencia. La oración no solamente o se enmarca solamente en pedirle a Dios, no. Si hay algo que debemos orar con sabiduría es decirle al Señor, Señor, revélame tu voluntad. Estamos hablando de hombres redimidos, hombres que han pasado por el lavacro de la palabra. ¿Y qué hará el Señor cuando usted le pide eso de corazón? Señor, revela. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Sabe que el Señor, y eso lo vemos a través de la Escritura, y no lo vamos a enmarcar y decir, es que eso era Dios hecho carne? Sí, eso es correcto. Pero dice la Escritura que Él fue oído por su reverencia al miedo. Él mismo dijo, yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. Y el Señor les dio apenas una probadita, le mostró a ellos lo que significaba la transformación. Porque recuerde lo que pasó allá en el monte de la transfiguración. Ya que había pasado el Señor, aunque Él no tenía pecado, fue al río Jordán para ser bautizado porque el cordero tenía que ser lavado. Y como le dijimos en el principio, Juan lo vio y le dijo, tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ser bautizado de ti. Pero el Señor le dijo, Juan, nos conviene cumplir toda Escritura. ¿Qué hizo Juan? Lo dejó y lo bautizó. Cumplió la palabra. ¿Qué sucedió? Lo que debería suceder cuando un creyente cree la palabra. No lo vamos a establecer como una doctrina de que se bautizó y va a recibir el Espíritu Santo, pero debería ser así. Deberíamos recibir. Estamos aptos para recibir, pero eso es potestativo de parte del Señor. ¿Qué sucedió? Juan lo vio, que descendió en forma como si fuera una paloma. Y se puso sobre él y se dejó oír la confirmación de Dios. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor confirma su palabra. Este es mi hijo. Y cuando Dios nos dice a nosotros, hijo mío, hija mía, hermano, estamos siendo identificados como parte de Él. Eso no es cualquier cosa. Cuando Dios nos habla de manera particular y nos dice, hijo mío, y nos llama por nombre, hermano, nosotros hoy debemos ser los más agradecidos. Estamos en la noticia de Dios. Vamos en ese gran proceso de Dios de redención. Por eso allá en el Jordán se dejó escuchar esa voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y empieza el ministerio del Señor a trabajar y obrar, pero Dios toma después en el monte de la transfiguración, creo, no lo tengo anotado, Pedro, Jacobo y Juan, creo que eran ellos tres, que los tomó el Señor aparte, una elección de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué sucedió? Ellos cayeron en esa atmósfera espiritual que ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, porque se aparece Elías y Moisés. Siempre hemos hablado de esto. Elías representando a los profetas, Moisés representando la ley, y ahí estaba lo que unía el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la palabra, el que le podía dar cumplimiento a la ley. ¿Y qué sucedió? Pedro y ellos, Señor, ¿quieres que hagamos 3 pabellones? Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y sabía lo que él estaba diciendo. Pero los conoció. ¿Cómo los conocía? ¿Será que tenía una foto por allá guardada? Así plastificada. Pasaron no sé cuántos años pasarían, cientos de años, y tenía la foto por allá bien conservada, cerrada el vacío, para que el oxígeno no la corrompiera. No, nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos tener una experiencia con el Señor. Y esa experiencia nos lleva a nosotros
a entender, porque entender no es una explicación, hablando en el ámbito espiritual. Entender es una revelación. Dios lo confirma. ¿Y qué sucedió? Bajó una nube, los cubrió. Tuvieron miedo, por supuesto. Y se dejó oír una voz. La misma voz, las mismas palabras que había escuchado Juan el Bautista. Pero Juan ya no estaba en la escena. Ahora que había 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué escucharon ellos? Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y el Señor les dio una orden irrefutable, inviolable. No podían ir en contra de la orden. Fíjese, con 3 frases, 3 palabras. A él oíd. Mano, ¿qué nos ha dicho el Señor hoy? ¿Por qué no creen? Es decir, el Señor básicamente nos quiere decir, ¿qué más quieren ver? ¿Por qué no tomar la actitud de Natanael? Ustedes saben el caso de Natanael, Felipe, Natanael y el Señor. Felipe se le acerca a su amigo Natanael, un verdadero creyente, que estaba distraído por allá en el mundo. No, Natanael estaba orando. Es tremendo. Estaba interesado en agradar a Dios. Y le llega a Felipe y le dice, hemos hallado el Mesías, el que habla la Escritura. Y claro, ellos estaban en expectativa de la aparición del Mesías, del que iba a redimir a Israel. ¿Y qué dice Natanael? ¿De dónde? De Nazaret, porque Felipe le dijo, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael, yo siempre he dicho, Natanael fue un poco incrédulo, porque dijo, de Nazaret ha de salir algo bueno. Pero como él era un verdadero creyente, los dos eran un verdadero creyente, Felipe le dice las palabras correctas. Bueno, yo te lo puedo explicar, estoy hablando de mis propias palabras. Yo te lo pudiera explicar y te pudiera decir lo que hemos visto, lo que hemos experimentado y todas las cosas. Pero no lo voy a hacer de esta manera. Estoy hablando con mis propias palabras, pero eso fue lo que quiso decir Felipe. Ven y ve. No te convenza por lo que yo te diga. Ven y ve. Disciérnelo tú. Júzgalo tú. Juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Fíltralo tú. Y vino porque había un interés. Y cuando lo ve el Señor y lo identifica, ¿y qué le dice? He ahí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Fíjese. ¿Qué dijo Natanael? ¿De dónde me conoces? Él no dijo, sí, Señor, tienes razón, has dicho la verdad. No, simplemente dijo, Señor, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, vio que la operación del discernimiento en operación. Él pudo haber argumentado eso, no, eso fue que él lo mandó a buscarme. No, un verdadero creyente no anda buscándole la explicación lógica a las cosas. El que es creyente cree. El que ha sido redimido sabe de qué estamos hablando. De la verdad, de la palabra,
de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios demanda hoy. ¿Y qué dijo? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué le dijo Natanael cuando vio tremendo discernimiento? Señor, tú eres el Cristo. Ah, porque te dije, tú eres el Rey de Israel. Ah, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El cielo abierto y los ángeles que sirven, suben y bajan. Tremendo. Yo siempre digo esto. Yo creo que a ninguno el Señor le dijo estas palabras. Y seguro que lo vio. Seguro que Natanael tuvo esa experiencia de ver los ángeles que subían y bajaban y servían al Señor. Porque es nuestra actitud, hermano y hermana. El redimido, el que verdaderamente ha sido redimido, el que está esperando la redención del cuerpo porque ya está en la segunda etapa, el que no ha contristado, como dice aquí la Escritura, el Espíritu Santo no lo ha entristecido con duda, con incredulidad, con pecado. Ese que ha sido redimido cree toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él es un creyente anhelando. ¿Qué estamos anhelando nosotros? Que suceda lo que está prometido en la palabra que hemos leído. ¿Cuál es el orden? Bueno, el profeta ya lo ha hablado, lo dijo, tiene que haber una apertura. Dios va a forzar una unión, valga la redundancia, forzosa, y en una unidad forzosa. Ah, no quieren, vamos a decirlo en mis propias palabras, no quieren por la buena, bueno, Dios lo va a hacer a la fuerza. ¿Qué va a permitir el Señor? No lo sabemos, pero bueno fuese que lo hiciéramos de manera voluntaria porque Dios nos está hablando. Nosotros no podemos decir que no es el Señor, es el Señor, llamándonos a la unidad. Y si usted lo ve, a través de la Escritura, mire, agarre una hoja bien larga, ¿sabe? Porque le va a faltar escrituras para anotar lo que dice la palabra sobre la unidad, el deseo del Señor, para que seamos uno. Es que se no cree como yo, Dios no está llamando a ser uno. Es que se desvió de la doctrina. Dios no te está diciendo eso. Imagínese, entonces si hubiésemos visto al Señor, ¿no? Ramera, publicano, borracho, recaudador de impuestos. Ese hombre no es de Dios. Uno por allá lo vio, si supiera quién lo está tocando. Esa es nuestra madurez espiritual. Cuando nosotros, que somos la luz del mundo, Mateo 5 en el Sermón del Monte, nos dice, somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal se utiliza para sazonar, pero también produce sed. Somos la luz del mundo, pero no alumbramos. Y la Biblia es tremenda. La Biblia dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Cuando nosotros somos embajadores de Cristo, fíjese, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Qué cosa? ¿Qué responsabilidad hay en cada uno de nosotros? Es como si Dios rogase a través de usted. Pero ¿cuál es el ruego? Somos embajadores. ¿Qué representamos? ¿Qué estamos representando? Somos embajadores de Cristo. ¿Qué estamos representando? ¿Estamos creando separación? ¿O nos estamos provocando al amor y a las buenas obras? Un redimido tiene que hacer las obras del Señor. ¿Qué hizo el Señor? No, yo no vine a llamar a sano, yo vine a llamar a aquellos que necesitan el médico. No vine a llamar a sano.
¿Quién necesita la sanidad? Es el enfermo. Entonces Dios nos trae ¿qué? A nosotros hoy, a la unidad de la fe. Ese es un vínculo, dice la Escritura, el vínculo de la paz. Cuando nosotros hoy hemos sido redimidos, nosotros tenemos que decir, como dice la palabra, Abba, Padre, en esta hora. Dios tiene la necesidad de que nos unamos en una misma mente, en un mismo espíritu, en un mismo parecer, una sola visión. Es que yo no lo veo así, es que no es como nosotros lo veamos. ¿Cómo lo ve Dios? Dios quiere redimirlo completamente. Pero Él espera de usted y de mí sinceridad a lo que Él está haciendo hoy. Porque nosotros no podemos, como le dijo Elías a aquellos hombres, no estés claudicando entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, servirle. Pero si Jehová es el Señor, servirle. Lo que lo dice así, ¿no? Dice, si Baal es Dios, anda en pos de él. Pero si es el Señor, hermano y hermana, si es Dios, en nosotros no debe haber una pizca de duda. Nosotros somos, como le dije en el principio, somos creyentes. Nosotros somos creyentes, fíjese. Aquí en el versículo 27 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice, y aconteció, a mí siempre me llama la atención esta expresión, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, que Dios, quizás, en alta voz, que Dios es, fíjese, quizás está conversando o tiene algún empeño o va de camino, acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y sajabasen, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente y no había voz ni quien respondiese ni escuchase, Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se allegó a él y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente, compuso luego la leña y cortó el buey a pedazos y púsolo sobre la leña y dijo, henchí 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo, hacelo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún, hacelo la tercera vez e hicieronlo la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar y había también henchido las aguas de la reguera. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo a Jehová, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. Fíjese, cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué tremendo. Cuando un hombre con revelación, con mandato, que conoce cuál es la voluntad de Dios, se para y puede hablar con certeza, con seguridad, que es Dios. Que no necesita que lo convenza, ya Dios lo convenció. Y dice aquí en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Fíjense, y ya vemos lo que hemos leído. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? El cumplimiento de su palabra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos paremos con certeza, con seguridad, de lo que Él ha hablado hoy. Solo un redimido por la sangre de Jesucristo, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es apto para llegar a la tercera etapa. El profeta Elías dice una expresión en su mensaje, dice: no se pierda el milenio. Mano, en nosotros está la decisión. Está en nosotros, recuérdelo, de estar en el milenio. ¿Por qué? ¿Qué viene a buscar el Señor? ¿Qué es lo que viene a redimir de último? Ya sabemos, ya lo hemos explicado, el cuerpo. Pero ¿qué es lo que Él viene? Juan, capítulo 14, empezando en los primeros versículos, dice: no se turbe vuestro corazón. Una escritura muy conocida por cada uno de nosotros. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué viene a buscar el Señor? El Espíritu Santo. Asegurémonos cada uno de nosotros que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, no una sensación. Que yo sentí el Espíritu Santo, eso está bien. ¿Está en tu corazón? ¿Ha sido redimido? Nosotros tenemos que tener seguridad, certeza de que nuestro cuerpo será transformado. Nosotros que estamos vivos, transformados. Nosotros tenemos que tener certeza de que los que están en los sepulcros se van a levantar con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque será absorbido. Dice la Escritura. Esto mortal será absorbido por lo inmortal, por la vida. Y se efectuará esa palabra que dice: sorbida es la muerte con victoria. Pero tiene que haber seguridad en nuestro corazón. Nosotros podemos decir: no, sí, yo voy a ser transformado. ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón reinando? Ahora, el Espíritu Santo, y esa escritura que leímos empezando, que es tremenda, que es Efesios capítulo 4, creo, sí, 4:30. Efesios capítulo 4, verso 30, nos dice claramente: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. Es decir, no vaya en contra de lo que Dios está haciendo.
Más bien métase en la visión del Señor. ¿Qué es más fácil decir? No me parece. Yo no lo veo de esa manera. No sé, eso no me cuadra. A veces se toman expresiones, hermano, y ya Dios te respondió. Le preguntaste al Señor y el Señor te dijo que no era Él. O simplemente estás presumiendo. Presumir es avanzar sin autoridad. Mano, nosotros tenemos que estar ciertos. Cada paso que usted da, tiene que estar cierto que es el Señor. ¿Por qué usted se bautizó en el nombre de Jesucristo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia también dice en Mateo 18, 19, creo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también lo dice la Escritura. Pero ¿por qué usted se ha bautizado en el nombre de Jesucristo? Según Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Porque se lo explicaron bien? ¿Porque los demás lo hicieron? ¿Porque le parece que esa es la manera correcta? ¿O porque Dios se lo reveló? ¿Cuál fue su decisión? ¿En base a qué? No es que allá bautizan en el nombre de Jesucristo y me bauticé en ese nombre. No, eso sería una decisión por obligación, digámoslo de una manera. Pero cuando Dios lo convence a usted, porque ellos fueron convencidos. En el verso 37 que leímos, ¿quién los convenció? ¿Los apóstoles? No fueron los apóstoles. Fue primero la manifestación del poder divino de Dios. Porque ellos sabían quiénes eran esos hombres. Hombres sin letras, ignorantes. Pero estaban viendo el cumplimiento de la palabra. ¿Y qué es esto? Preguntaron ellos. Y ellos lo llevaron a la profecía, a lo que había sido prometido. Y claro, uno lo lee ahorita y dice, tremendo. Pero si hubiésemos estado en ese tiempo, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud al movimiento espiritual de la hora? La misma actitud que usted tiene hoy al movimiento espiritual de esta hora. Esa es la misma actitud. Nosotros no podemos claudicar, por eso le leí este caso de Elías y los creo que 450 profetas, creo que eran de Carmelo. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Y si no creemos que Dios puede hablar a través de un mensaje en una lengua desconocida, bien sea terrenal, porque usted no habla, yo creo que usted no habla chino, yo creo que usted no habla árabe, por decirlo de una manera, por poner ejemplo de dialecto. Hay un dialecto que es el de Curazao, papiamento. Yo creo que usted no habla papiamento. Y no lo va a entender si alguien se lo habla y ¿qué dijo? Como que aquí el traductor a ver. Cuanto más una lengua espiritual, porque eso lo dice la Escritura. Escritura bastante conocida, que por cierto se toma de una manera muy equivocada. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, fíjese lo que dice la Escritura, y no tengo caridad, que es amor, el Espíritu Santo, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, que es amor, nada soy. Pero fíjese algo, ¿por qué dije que se toma de una manera equivocada? Porque esto es sin el Espíritu. Ahora vamos a ponerle el Espíritu Santo, pues. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero tengo la caridad, el Espíritu Santo reinando en mi corazón, actuando el Espíritu Santo, hablando lenguas humanas y angélicas, ¿me vas a meter que resuena o címbalo que retiñe? No.
Vengo a ser el portavoz de la voz de Dios, un mensaje revelado de Dios. Si tuviese profecía, sin el Espíritu se puede equivocar, pero con el Espíritu Santo, mire, empieza ese Urim y Tumim a titilar esas piedras de ese pectoral. Recuerda esa explicación, el Urim y Tumim. Eran dos cosas. El Urim era el pectoral del sumo sacerdote de Aarón compuesto de 12 piedras. Y el Tumim era la luz que titilaba cuando una profecía, un sueño, era verdad. Es decir, la aprobación de parte del Señor. Por eso siempre he dicho, esta escritura la utilizan como que simplemente para desvirtuar una gran verdad. Póngale el Espíritu Santo para que usted vea a 1 Corintios capítulo 13 y verá el mover del Espíritu Santo. Dice el verso 3, si repartiese toda mi hacienda, fíjese, y es tremendo. En la primera edad, dice que ellos no tenían nada en común. Nadie reclamaba tener algo propio. Y eso era aprobado por Dios. Fue un sentir que ellos tuvieron. Pero fue agradable delante de la presencia del Señor, déjeme decirle. Ahora, esto es sin el Espíritu, pero por eso le dije, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y dice que su amor fue tan tremendo, tan grande, tan real, tan genuino, que actuaron como el Señor. Señor, ¿dónde moras? Te seguiré. Las aves tienen nido, creo que dice la zorra, no recuerdo bien, tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor pudo haber tenido muchas cosas, pero eso no era su intención. Él sabía que había venido. Nosotros hoy tenemos la revelación de su palabra. Fíjese, hoy tenemos la revelación de su palabra, hoy tenemos el mensaje de la hora, y yo siempre he dicho esto. Nosotros decimos, bueno, es una expresión, ¿verdad? Nosotros hasta nos jactamos diciendo, tenemos la revelación de la palabra. Pero ¿a dónde nos ha llevado esa revelación de la palabra hoy? A manifestar la obra de un redimido. Y la obra de un redimido es humillarse hasta lo sumo. Porque Dios espera que usted quede completamente rendido delante de su presencia, en el cual sea la mente de Cristo, sea el caminar de Cristo, sea el actuar de Cristo, sea el hablar de Cristo, sea la actitud de Cristo. Ellos maldicen, usted bendice. Y maldecir es hablar mal. Ellos injurian, hablan tantas cosas. Y ya para cerrar, fíjese, os ultrajan y os persiguen, como dice la Escritura. Fíjese lo que significa la expresión, el significado de la palabra ultrajar, ultrajan, ofender gravemente, imagínese, humillar o maltratar. ¿Cuál es nuestra actitud? La de un verdadero redimido que está esperando la gran resurrección para la gran transformación, para efectuar el poder de Dios de 30, 40 días y después el rapto. Ese es el orden de Dios. Por eso nosotros, hoy el Señor nos llama, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando ustedes quieran. No, Señor, cuando fuere tiempo. Que el Señor les bendiga. Oremos.
Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora, Padre amado, porque eres tú, Señor, hablándonos todas tus palabras. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que lo invitamos mañana a partir de las 6 de la tarde. Estará otro hermano trayendo la palabra de edificación, de restauración, de corrección y de bendición. Vamos a ponerlo en ese orden. Porque Dios tiene algo que decirnos todos los días, así como usted tiene todos los días cosas que decir, porque usted no pasa un día a la semana sin hablar. Bueno, Dios también tiene cosas que decirnos. Me agrada lo que estás haciendo. Me estoy desagradado por tu actitud. Tremendo. Dios quiere que usted y yo alcancemos nuestra posición. ¿Cuál es su posición en el cuerpo de Dios? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Qué obras debe manifestar un redimido? Bueno, le invito a que lea el libro, puede leer los evangelios y después va a leer el libro de los Hechos. Ellos manifestaron la obra de unos redimidos. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.